Bien, y están pasando cosas en materia económica, materia política, económica también, y queremos analizar esa situación con el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero. ¿Qué tal, decano? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Bienvenido. Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Facultad de Administración y Negocios, para que después no me reten. Facultad de Administración y Negocios. Exactamente. No solo Economía, sino que Administración y Negocios también. Claro. Bueno, están siempre de la mano. Eso. No se puede estudiar una sin la otra. Tal cual. Creo yo. Bueno, decano, están pasando cosas en materia económica. Hemos visto decisiones del Banco Central, algunos datos que se han dado a conocer últimamente. Si tuviéramos, a modo de para aclimatarnos con lo que está pasando en materia climática, valga la redundancia, pero un termómetro de la situación actual de la economía chilena, ¿en qué situación estamos, Rodrigo? Mira, yo creo que a propósito del reciente comunicado que acaba de liberar el Banco Central como consecuencia de su reunión de política monetaria, ahí hay un muy buen resumen del momento que estamos viviendo. Estamos básicamente experimentando las consecuencias, digamos, de haber llevado a cabo un ajuste macroeconómico importante, necesario, para poder combatir la inflación. Y desde ese punto de vista, lo que estamos viendo hoy día es una recuperación, ¿verdad?, del ajuste que vimos durante principalmente parte del año 2023. Entonces, lo que vemos es una economía que está tratando de ponerse de pie, vemos un mercado laboral que comienza a dar algunos signos vitales, un consumo que también comienza a levantar la cabeza, pero con una inversión que sigue bastante alicaída. Y yo te diría que eso es lo que nos debiera preocupar más en el mediano plazo. En la coyuntura de corto plazo, la economía se está poniendo de pie, terminamos un primer trimestre bastante más dinámico de lo que muchos anticipaban, y es muy probable que durante el presente año podamos cerrar con un crecimiento en torno a 2,5, 2,6%, tal como lo ha anticipado el ministro Marcel. Nuestra preocupación ahora debe ser más de mediano plazo, por eso que les comentaba la preocupación que debe concitar lo que muestra la inversión en nuestro país, que sigue bastante letargada, y eso no se va a resolver con política monetaria. Ahí necesitamos otro tipo de políticas y de medidas para apuntalarla. Rodrigo, y en ese sentido, ¿cuáles son las medidas que se han tomado precisamente para estabilizar un poco el crecimiento económico, entendiendo que sigue siendo un crecimiento bajo? O sea, un 2,5% no es un crecimiento exitoso para un país como el nuestro, pero sí es un mejor referente al 0,5% que tuvimos del año pasado. ¿Cuáles son estas perspectivas que permiten ver que desde la perspectiva de política macroeconómica, política pública, que han permitido este crecimiento, y cómo se proyecta ya más a los próximos 2 años? Sí, mira, hay varios factores, pero yo te diría que el principal, o uno de los principales, guarda relación con lo que en economía llamamos el efecto rebote. Cuando en un año en particular, como fue el 2023, tienes una actividad económica que muestra una situación bastante frágil, bastante alicaída, con poco dinamismo, lo razonable es que al año siguiente tú rebotes, es decir, que presentes una tasa de crecimiento significativamente más alta, porque tienes una baja base de comparación. Así que lo que estamos viviendo hoy día, principalmente lo que fue durante el primer trimestre, que ya lo acabamos de jugar, es que estamos conviviendo con una baja tasa de comparación del 2023, de lo que fue el primer trimestre del 2023. Buen punto ese. Y eso nos va a acompañar durante todo el año. Por lo tanto, que hoy día estemos parados y mirando un crecimiento para todo el 2024 en torno a 2,5%, es consecuencia básicamente de la normalización del ciclo económico que pasa por bajas tasas de comparación. Eso, yo te diría, es un elemento bastante importante dentro de este análisis. Hay otros factores que han estado tirando la recuperación de manera más dinámica. Yo te diría, primero, el gasto fiscal. El gasto fiscal estuvo muy dinámico durante el primer trimestre, y lo importante es que ese dinamismo que exhibió el gasto fiscal esté en línea con lo que es la ley de presupuesto para el 2024. Perdón, Rodrigo, ¿qué significa que el gasto fiscal esté dinámico?
Mira, es mucho como para entendimiento general. Estuvo dentro del presupuesto, estuvo bajo, estuvo encima. ¿Qué es dinámico? Mira, tenemos que el gasto fiscal creció en torno a 7 a 8% durante el primer trimestre, lo cual es bastante más de lo que fue aprobado en la ley de presupuesto para el 2024. Perfecto. Ahora, eso no es terrible si que tú piensas que durante el resto del año va a tener que corregirse para que en el agregado crezcamos lo que se había aprobado, digamos, en la ley de presupuesto. Pero el primer trimestre, por así decirlo, el ministro Marcel puso el pie en el acelerador. Ahora, mira, eso puede no ser tan terrible, pero lo que es importante es la composición de ese gasto. ¿Por qué? Porque el gasto fiscal, fíjate que puede ser gasto corriente, que es básicamente consumo, o gasto de capital, es decir, inversión. En la medida que seamos capaces de acelerar el gasto de capital, es decir, la inversión pública, esto es perfecto. O sea, es lo que necesitamos hoy día para apuntar a la economía. Pero si el dinamismo mayor a lo anticipado de gasto fiscal pasa simplemente por gasto corriente, por consumo, si queremos llamarlo de alguna forma, eso no es tan positivo, puesto que te puede terminar generando al final del día presiones inflacionarias y por otra parte no está aportando a lo que es el crecimiento de largo plazo de nuestra economía. Entonces el gasto fiscal hay que hacerle un doble clic ahí porque hay algo de responsabilidad en el impulso que experimentamos durante este primer trimestre. Y el segundo elemento, que también yo creo que fue muy importante, tiene que ver con el sector externo. Recordemos que hemos estado viviendo estos 3 primeros meses con un tipo de cambio bastante depreciado. ¿Y eso qué significa? Significa básicamente que nuestro sector exportador gana bastante competitividad y se vuelve más atractivo nuestro mercado, nuestros exportadores en el extranjero, aumentan los envíos hacia afuera. Y eso está básicamente aparejado, digamos, de un alto valor del dólar. Y eso es positivo para nosotros sin duda, ¿sí? El sector exportador es un motor del crecimiento. Está por verse hasta qué punto eso va a poder seguir manteniéndose en lo que resta del año, sobre todo porque hemos visto un retroceso importante el tipo de cambio durante la última semana, principalmente. Entonces, hay algunos elementos que nos hacen pensar que el impulso, el dinamismo que experimentamos el primer trimestre estuvo influenciado por algunos fenómenos puntuales que no necesariamente nos van a estar acompañando durante el resto del año, pero que con todo debiéramos cerrar en torno a un 2% de crecimiento, que está en línea con lo que es nuestra capacidad de crecimiento. Y ese es el punto de fondo. ¿Podemos aspirar a crecer un 2,5? Sin duda, puesto que esa es nuestra capacidad de crecimiento real que tenemos hoy día como economía. Rodrigo, me quiero meter precisamente en ese doble clic del gasto fiscal, porque entendiendo que tenemos el gasto corriente y tenemos la inversión, al menos los datos que uno puede ver en la prensa es que ha habido una baja en el gasto de inversión, que es el que dijiste que era positivo en el fondo para la reactivación económica, pero ha habido un aumento en el gasto corriente, sobre todo en el área que tiene que ver con contrataciones y sueldos. Que en el fondo eso no genera reactivación de la economía. Entonces, si hacemos este doble clic en esta parte del gasto fiscal, ¿cómo se proyecta? Si este es el modelo en el cual el Estado va a estar ejerciendo este gasto, ¿qué podemos proyectar hacia adelante si es que no se da vuelta la proporción? Sí, mira, precisar un punto. Los dos tipos de gasto, el gasto corriente como el gasto de capital o de inversión, los dos son reactivadores, los dos te ponen dinamismo en la economía porque estás gastando al final del día. Y tú para reactivar una economía tienes que gastar. Por tanto, ambos reactivan. La preocupación y el doble clic que yo hago es que si queremos mirar esto, como empezamos la conversación, un poco más a mediano y largo plazo, que gastemos más en consumo, más en salarios, más en contrataciones, no nos ayuda. Lo que sí nos va a ayudar es que se reactive la inversión pública, porque eso significa caminos, eso significa puertos, aeropuertos, eso significa inversión en infraestructura. Esos son fierros, por decirlo de alguna manera, por supuesto, trabajo bien concreta. Exactamente, y trabajo, y es más sostenible y te aumenta la capacidad de crecer del país. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que en general la ejecución del gasto fiscal en capital cuesta en nuestro país. Cuesta echar a andar los proyectos, cuesta encontrar proveedores que ejecuten. Recuerda que el fisco no ejecuta, el fisco contrata, y paga. Cuesta encontrar en algunas regiones empresas, proveedoras, constructoras que lleven a cabo las obras que el Estado necesita llevar a cabo. Y por lo tanto vamos a depender básicamente de que el Estado sea muy eficiente en la ejecución de estos fondos que son cuantiosos para este año y que además cuente con la musculatura necesaria en todas las regiones para que el sector privado sea capaz de ejecutar
estos montos. Porque mira, no sacamos mucho poniendo mucha plata sobre la mesa si no tenemos mucha musculatura para ejecutar Arica Punta Arenas. ¿Me explico? Claro. Ese es un tema. Sí, a propósito de esta distinción entre en qué se gasta, una cosa que pareciera que avanza en líneas paralelas o que no conversan entre sí son algunas declaraciones que da el gobierno y otros números que arroja la economía respecto a la inversión extranjera, porque por parte del oficialismo dicen la inversión extranjera nunca había estado tan alta en nuestro país, y por otro lado dicen hay que ver en qué se está gastando esa inversión extranjera, porque una cosa puede ser comprar lo que hay, ¿sí? Comprar barato, entre comillas, que eso también sería una inversión extranjera, o invertir en bienes de capital, generar proyectos de inversión, etcétera. ¿En qué situación estamos en materia de inversión extranjera? Porque sabemos que es clave si es que queremos potenciar el desarrollo y el crecimiento, al menos en el mediano y largo plazo. De todas maneras. Si uno, de hecho, revisa lo que es la literatura, la evidencia empírica, tú te vas a dar cuenta que, en general, la variable que impulsa de manera más sistemática el crecimiento, el dinamismo económico de los países es la inversión. Y es la inversión precisamente en infraestructura, en fierros, digamos, en musculatura para la economía. Y eso en Chile, esta inversión extranjera directa, ha estado mostrando signos bastante interesantes. Seguramente sería interesante, en todo caso, ver cuánta inversión extranjera directa nos podría estar llegando si es que fuéramos capaces a lo mejor de dar señales más claras. Si pudiéramos ser capaces de colocar más incentivos y de generar más certeza respecto de algunos temas clave que hoy día en la economía están un poco trancados. ¿Estamos recibiendo recursos? Sí, eso es lo que estamos observando. ¿Podríamos recibir o estar recibiendo más recursos todavía? Pongamos, por ejemplo, si es que estuviéramos desarrollando ya la industria del litio, sin duda. Entonces, yo no me conformaría con los números que estamos viendo. Yo creo que el potencial que tenemos de atraer inversión extranjera directa es cualitativamente superior a lo que hoy día estamos logrando. Creo que estamos logrando atraer algo a pesar de que hemos sido incapaces de resolver algunos temas críticos para nuestra economía y que además hemos estado envueltos en dos procesos constitucionales que han imprimido, que han insertado, creo yo, mucho ruido ambiente para la toma de decisiones de largo plazo. Y sin ir más lejos, recuerden que hoy día tenemos un tema tributario completamente abierto. Seguramente eso también hace mucho ruido y por lo tanto yo invitaría a pensar más que lo que estamos recibiendo, en cuánto más seríamos capaces si es que a partir de hoy día nos ponemos de acuerdo y entregamos señales claras y consistentes para que otros fondos, otras inversiones desde otras partes del mundo puedan llegar a nuestro país, porque estamos en un momento clave a propósito del desarrollo de la industria del litio. Rodrigo, y un poco para terminar y cambiar de tema también, para que no nos vaya a faltar, es precisamente la polémica del último tiempo, hoy día también a puertas de la cuenta pública, el tema de la condonación del CAE, que hemos pasado desde que se va a hacer, no se va a hacer, ahora podría ser, después pasó a ser una solución del CAE desde la perspectiva retórica. Pero entendemos que de una perspectiva que ya estamos hablando de altos gastos fiscales, sumado a una propuesta de una condonación en cual el Estado es aval de miles de estudiantes y finalmente una condonación generaría un costo impagable por el Estado. ¿Qué opinas tú sobre esta medida y finalmente también qué señales a la economía entregan este tipo de conflictos o discusiones? Sí, exactamente. Yo creo que aquí hay un relativo acuerdo desde el mundo técnico, diría yo, que es de donde yo me paro para analizar la coyuntura, en que esta es una política altamente ineficiente, muy cara y muy regresiva, básicamente porque financia a personas que están ubicados en los deciles más altos de la distribución de ingresos. Por lo tanto, no es una política pública que nos permita mejorar la distribución del ingreso en nuestro país, que sigue siendo un tema pendiente, dicho sea de paso. Hay muchos otros proyectos con una alta rentabilidad social hacia donde se podrían dirigir estos 11.000 millones de dólares que cuesta esta condonación total del CAE.
Por ejemplo, solo para plantear algunos, tenemos un tema pendiente en el mundo de la educación. Hemos pasado una pandemia en donde hubo retrocesos significativos en los aprendizajes de los escolares y ahí no hemos hecho nada, ninguna política pública para recuperar el terreno perdido. Y en la educación preescolar, la educación temprana, que es donde muestran los estudios, existe un tremendo impacto social en las personas. Tampoco estamos haciendo ninguna estrategia que nos permita apuntalar la formación de capital humano en nuestro país. Entonces, para resumir, es una política cara, $11 millones, es regresiva, puesto que beneficia a personas que se encuentran en los deciles más altos de la distribución de ingresos, y finalmente agregaría yo, es una pésima señal a los incentivos que tenemos que poner en una sociedad, en un país que aspira a ser desarrollado. Tú en una sociedad tienes derechos y deberes, y los derechos y los deberes hay que honrarlos. Esto es una política que permitió el acceso a muchos jóvenes a la educación superior que sin esta política no hubieran tenido esta posibilidad. Hay mucha gente que con mucho trabajo y mucho esfuerzo logró pagar su deuda. Y por lo tanto, es una pésima señal que aquellos que no quieren pagar, porque ojo, hoy día tú puedes pagar lo que pagas en el fondo. Hay un monto máximo, hay exenciones por periodos de desempleo. Hoy día el que no puede pagar simplemente no paga, tiene una rebaja significativa. Por lo tanto, sería muy injusto para aquellos que hicieron un tremendo esfuerzo en pagar, a pesar de un contexto adverso, porque nadie, digamos, tiene, ¿verdad?, el mundo ideal para pagar sus deudas, pero hay que pagarlas, y por lo tanto la señal que estamos dando es muy negativa. Ahora, lamentablemente, hay daño que ya se ha hecho. Si tú atiendes las cifras de morosos, estas se han disparado desde que se mencionó precisamente el tema de la condonación. Entonces la gente ya está actuando como si hubiese o si fuese a haber un perdonazo, y eso significa menos recursos para el Estado, que por supuesto va a tener que garantizar y pagar la deuda a aquellos que son los acreedores de estos recursos que fueron dirigidos a estos jóvenes, que muchos, la mayoría de los cuales sí logró obtener un título profesional y que hoy día está beneficiándose de ese esfuerzo que hicimos todos como sociedad y como país. Bueno, queda más claro entonces el panorama económico después de esta conversación con Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Rodrigo, te agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, Rodrigo. Todo lo contrario, muchas gracias a ustedes. Buen término de jornada, un abrazo. Igualmente, un abrazo. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos en Llegó la Hora, que es la 92.1.